Y si la verdadera venganza no fuera un grito, sino un silencio tan profundo que incomoda. Mi nombre es Iván Ruiz. Tengo 37 años y dirijo una empresa tecnológica en Madrid que, desde fuera, parece cualquier otra. No tengo chofer ni relojes caros. Camino al trabajo, bebo café solo y paso desapercibido. Pero eso es exactamente lo que me permite ver con claridad. Porque yo no construí mi vida para que me aplaudieran, sino para sobrevivirme. Durante años, cargué con una palabra que me repetían como si fuera parte de mi nombre: fracaso. La escuché de quienes más deberían haberme protegido. Y aunque ahora tengo empleados, oficinas y contratos, lo que me sigue definiendo no es el éxito. Es esa cicatriz invisible que me recuerda de dónde vengo. Esta es una de esas historias de venganza que no se gritan, se susurran. No con odio, sino con firmeza. Y si alguna vez sentiste que te miraban como menos, quizás esta historia también es tuya. Déjame un comentario con las palabras: yo también callé. Si alguna vez tuviste que tragarte la rabia para seguir adelante. Dale like si conectas con esta historia y compártela si conoces a alguien que aún está buscando su voz. Porque hoy comienza mi regreso. Durante muchos años pensé que lo que viví era simplemente parte de crecer. Pero no, era abandono disfrazado de normalidad. Después de todo, ¿cómo llamas a una infancia donde el silencio pesa más que cualquier castigo? Nací y crecí en Zaragoza, en una urbanización tranquila, casas adosadas y vecinos que saludaban pero no sabían. Nuestra casa tenía fachada beige y un rosal que nunca florecía. Adentro, sin embargo, florecía algo más sombrío: la devoción exclusiva hacia mi hermano menor, Álvaro. Álvaro era el centro del universo para mis padres, Tomás y Carmen. Todo en la casa giraba a su alrededor. Sus calificaciones, sus entrenamientos, sus anécdotas. Si Álvaro estornudaba, mi madre pedía cita con el pediatra. Si yo sacaba sobresalientes, decían: eso se espera de ti, Iván. Lo mío nunca era digno de celebración. Recuerdo los cumpleaños como pequeñas pruebas de realidad. Álvaro tenía fiestas temáticas, globos, tartas personalizadas y amigos que llenaban el jardín. Los míos eran discretos. A veces solo un pastel comprado a última hora y un feliz cumpleaños con prisa. No eran maltratos físicos, no. Pero el alma también se agrieta por falta de atención. La primera vez que sentí que era invisible fue a los 11 años, cuando me dejaron en casa de mi tía porque Álvaro tenía un torneo en Valencia. Pasé el fin de semana dibujando en silencio mientras todos hablaban de su gol decisivo. En esa casa no había espacio para 2 hijos, solo para uno, y yo no era él. Mi padre solía decir que yo era demasiado serio, como si la seriedad fuera una falla en un niño. Mi madre, por su parte, justificaba su indiferencia con frases vacías: tu hermano necesita más apoyo. Pero la verdad es que lo necesitaba yo. Nadie me lo dio. A los 18 años, la diferencia se volvió abismo. Mis padres anunciaron que pagarían la carrera de Álvaro en una universidad privada en Barcelona. A mí, con una palmada en el hombro, me dijeron: tú siempre fuiste independiente, Iván. Seguro puedes conseguir una beca. No era un consejo, era una sentencia. Con el corazón encogido y la rabia hecha nudo, acepté 3 trabajos: camarero de noche, reponedor por la tarde y clases particulares los fines de semana. Todo para estudiar ingeniería financiera en una universidad pública. Mientras tanto, Álvaro recibía un coche nuevo como regalo de bienvenida a su facultad de diseño. Una tarde, tras una discusión con mi madre por no poder asistir a una comida familiar, ella me dijo sin filtro: a veces siento que tu carácter es una carga. Esa frase quedó grabada en mi pecho, no por cruel, sino por sincera.
Era la verdad que nunca se había dicho tan clara. Yo sobraba. Pero lo acepté, silenciosamente, sin llorar, porque había aprendido que mis emociones no tenían espacio en esa casa. Como muchos otros, simplemente sobreviví. Y sin saberlo, aquella herida comenzó a convertirse en fuego. No el que destruye, sino el que forja. Porque lo que mis padres no sabían es que el hijo que ignoraron algún día aprendería a regresar. Y lo haría no con rencor, sino con una verdad que no podrían evitar mirar a los ojos. Así comenzó la historia que cambiaría todo. Una historia tejida con rabia contenida, decisiones estratégicas y un objetivo muy claro. Demostrar que incluso los fracasos pueden construir imperios en silencio. Pero esa oportunidad no llegaría sola. Llegaría en forma de llamada. Una llamada que no pedía perdón, sino más desprecio. Y esa fue la chispa que encendió mi regreso. Esa llamada que encendió mi regreso aún estaba a años de distancia. Porque antes de todo eso, antes de mi empresa, de los contratos, de la compostura que hoy llevo como escudo, hubo una noche que lo cambió todo. Una noche que no fue el inicio del fin, sino el final de mi paciencia. Lo recuerdo con nitidez porque fue en noviembre, cerca del cumpleaños de Álvaro, una fecha que, como de costumbre, se convertía en una fiesta familiar mientras yo era apenas un invitado más. Mi madre me había pedido que fuera puntual. «Será una cena tranquila», dijo, como si eso pudiera borrar años de distancia emocional. Llegué a la casa de Zaragoza con una botella de vino barato y la garganta apretada. Llevaba semanas trabajando sin parar, lidiando con los primeros tropiezos de mi emprendimiento, y en el fondo anhelaba una mínima señal de reconocimiento. Al entrar, lo primero que noté fue cómo las miradas se dirigían hacia mí como quien observa una sombra cruzar por error. Mi padre me saludó con un gesto seco y volvió a la conversación con Álvaro, que estaba mostrando en su móvil fotos de su último viaje a Berlín con su novia Clara. Viajaban constantemente, gracias al dinero que mis padres le daban para que disfrute mientras es joven. La cena avanzó entre risas en las que no participaba, anécdotas en las que no aparecía y silencios que ya conocía demasiado bien. Hasta que, entre plato y plato, mi madre soltó su clásico comentario envenenado. Álvaro fue ascendido, ahora gana más que nosotros juntos. Y luego, clavando los ojos en mí, añadió, «¿Y tú, Iván, sigues con esa empresita o ya la cerraste?» Sentí el calor subir por mi espalda, no por la pregunta, sino por el tono, por la risa ahogada de Álvaro, por el hecho de que no era una curiosidad, sino una sentencia disfrazada de cortesía. «Sigo», respondí, y creciendo poco a poco. Mi padre bufó, condescendiente, «Deberías aprender de tu hermano. Él no pierde el tiempo con sueños». Las palabras no eran nuevas, pero esa noche pesaban diferente, quizá porque estaba cansado, o porque por primera vez ya no tenía miedo de quedarme solo. Tragué saliva, respiré hondo y les miré a todos directamente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué me tratan así? Porque nunca hay un lugar para mí en esta familia. El silencio fue total. Incluso el tenedor de Clara se detuvo a medio camino. Mi madre frunció el ceño, visiblemente molesta. «No hagas una escena, Iván. Siempre tan sensible. Ya eres mayor». Mi padre fue más lejos. Con voz firme y cruel, dijo, «Si no te gusta cómo se vive en esta casa, nadie te obliga a quedarte. No arruines la noche». Me quedé inmóvil. No lloré, solo me levanté. Cada célula de mi cuerpo pedía explicaciones, pero sabía que no vendrían. Cogí mi abrigo, dejé la botella de vino sin abrir sobre la mesa, y con un nudo en la garganta me fui. No me detuvieron, no llamaron después, no preguntaron si llegué bien. Esa noche
Mientras caminaba bajo la lluvia zaragozana, comprendí lo que durante años me negaba a aceptar. No era parte de esa familia. Era un adorno incómodo. Esa fue la última vez que pisé esa casa, hasta que regresé con las llaves en la mano. Pero para que eso ocurriera, todavía faltaba un capítulo. Uno que comenzaría 3 años después, con otra cena y otra traición. Pero esta vez, el dolor ya no sería silencioso. Pasaron 3 años desde aquella cena. Años de trabajo sin tregua, de noches frente al ordenador, de errores que costaban dinero y decisiones que costaban sueño. No fue fácil, pero poco a poco mi empresa Lumina Fintech comenzó a respirar sola. Conseguimos nuestros primeros contratos con autónomos, luego pequeñas empresas y finalmente medianas compañías que no sabían que detrás de aquel software tan eficiente había un joven zaragozano con una herida mal cerrada. Durante ese tiempo, mi contacto con mi familia fue nulo. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Y, para ser sincero, lo prefería así. Había hecho las paces con la ausencia. Había aprendido que hay vínculos que, cuando se rompen, no se deben remendar con hilo viejo. Pero todo cambió una tarde de miércoles. Estaba en mi oficina en Madrid, revisando presupuestos, cuando sonó mi móvil. Un número desconocido con prefijo de Zaragoza. Dudé en contestar, pero algo, una intuición vieja, me obligó a deslizar el dedo. Iván, soy tu padre. La voz era seca, casi automática. No había emoción, ni sorpresa, ni arrepentimiento. Álvaro se casa la próxima semana. La boda será en casa. Estará la familia de Clara, sus padres, su jefe, gente importante. Yo guardé silencio. Apreté el bolígrafo que tenía en la mano, sin saber qué esperar. Pero lo que vino después fue peor de lo que imaginé. Preferimos que no vengas, añadió. No queremos, ya sabes, dar una imagen equivocada. Una imagen equivocada. Como si mi presencia fuera una mancha. Como si aún, después de todo, me vieran como un estorbo. Entiendo, dije, pero mi voz no tembló. Ya no. Colgué sin despedirme. Cerré los ojos. El pasado se mezcló con el presente, y por un segundo volví a ser aquel joven de 24 años con el corazón hecho trizas frente a una puerta cerrada. Pero esta vez algo cambió, porque apenas 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Álvaro. «Hey, hermano», dijo con tono condescendiente. «Te llamo por la boda. No te lo tomes a mal, pero sería incómodo que vinieras. Clara es muy cercana a su familia. Su padre es abogado. Gente elegante. ¿Me entiendes? No queremos que se sientan incómodos». Cada palabra era un puñal, pero envuelto en papel de regalo. Además, añadió, riendo, no es como si estuvieras haciendo gran cosa con tu vida, ¿no? Colgué sin decir una sola palabra. No merecía respuesta, solo merecía memoria. Y fue en ese instante, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana del despacho, que lo decidí. No por venganza, sino por justicia. No para herir, sino para poner cada cosa en su lugar. Si no querían verme, me verían. Si me llamaban fracaso, conocerían al hombre en quien me convertí. Así nació la semilla de mi regreso. Un plan que no se gritaba, se ejecutaba. Silencioso, limpio y profundamente inolvidable. Los días siguientes a aquella llamada fueron silenciosos por fuera, pero ruidosos por dentro. Algo se había activado en mí. No era rabia. Ya no. Era otra cosa. Una claridad helada, como si por fin entendiera el valor real de mis heridas. Durante años había aceptado el desprecio familiar como una cruz personal, pero esa noche decidí soltarla. Dormí poco, pero pensé mucho.
Mi mente, entrenada por años de estrategia empresarial, comenzó a tejer un plan. No un escándalo, no una venganza ruidosa. No, lo que yo quería era más sutil, más profundo. Un giro que no solo expusiera su desprecio, sino que los obligara a mirarse al espejo sin poder apartar la vista. Y fue entonces cuando recordé algo que un amigo de infancia me había contado por casualidad hacía unos meses. La casa familiar estaba hipotecada. Mi padre había pedido un préstamo grande, aparentemente para ayudar a Álvaro con su agencia de diseño, que no daba beneficios. Y aunque jamás me lo dijeron, supe que esa fachada de familia estable estaba comenzando a resquebrajarse. Esa fue mi entrada. Llamé a Lucía, una amiga de confianza, agente inmobiliaria en Zaragoza. Le pedí que investigara si mis padres seguían buscando comprador para la casa. Días después, me confirmó que sí, pero que la venta estaba estancada. La propiedad no era atractiva para compradores comunes. Vieja, deteriorada y con recuerdos rotos dentro. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Lucía, intrigada. Quiero comprarla, respondí. Pero que el trato se cierre el día de la boda de Álvaro, y que mi nombre no aparezca por ningún lado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Esto no es solo una casa, es tu historia. Precisamente, le dije, y quiero reescribirla. Acordamos que la empresa Lumina actuaría como comprador usando una sociedad filial que habíamos creado para gestionar oficinas satélite en provincias. Nadie lo asociaría conmigo. Todo estaba pensado al milímetro. Mientras Lucía se encargaba de la operación, yo me dediqué a preparar el segundo acto, mi aparición. No sería en la iglesia ni en la fiesta oficial. Sería en la casa, justo en el momento en que todos creyeran que ya nada podía sorprenderlos. Yo no iría con rabia ni con reproches. Iría con papeles en la mano y la serenidad que solo tienen quienes ya no necesitan aprobación. Para entonces, mi empresa había cerrado 2 acuerdos nuevos con entidades bancarias. Lumina crecía y, con ella, mi confianza. Pero no publiqué nada. No lo compartí en redes. Ni siquiera mis amigos cercanos sabían lo que estaba planeando. Solo Lucía. Cada noche repasaba los detalles en mi mente. Visualizaba sus caras. Pensaba en qué decir y cómo decirlo. Pero, sobre todo, me preparaba para no temblar. Porque enfrentarse a quienes te hirieron no requiere rabia, requiere templanza. La casa, aquella donde fui el hijo invisible, estaba a punto de volver a mis manos, no como un refugio, sino como una declaración. Y mientras el calendario avanzaba hacia el día de la boda, yo seguía afinando cada paso. Sabía que no habría vuelta atrás, pero tampoco la quería, porque esta vez no iba como invitado, iba como dueño, y lo que ocurrió aquel día, nadie en esa casa lo olvidaría jamás. El día llegó con un cielo gris, típico de Zaragoza en octubre. La ciudad estaba envuelta en una bruma que parecía anunciar que algo, aunque nadie lo supiera aún, iba a romperse. Mientras tanto, yo estaba en la estación del AVE, vestido con un traje negro simple, sin corbata, el mismo estilo sobrio que siempre me acompañaba. No era una ocasión para celebrar, era una ocasión para cerrar. Para mirar a los ojos a mi historia, decirle, hasta aquí. Lucía ya estaba en la ciudad. Me había confirmado por mensaje que todo estaba listo. La compraventa de la casa se había cerrado esa misma mañana. El contrato estaba firmado, el pago realizado y los documentos legales en una carpeta que ella sostenía con firmeza. Lo único que faltaba era mi presencia. Nos encontramos a 2 calles de la casa. La vi esperándome bajo un árbol, impecable como siempre. Me entregó la carpeta sin decir nada. No hizo falta. Me miró, me sostuvo la mirada y asintió con suavidad.
Caminé los últimos metros solo. Desde fuera, la casa parecía la misma. Esa fachada apagada, las persianas torcidas, el jardín descuidado. Pero lo que más dolía era el sonido. Risas. Muchas. De fondo se oía música clásica, cubertería chocando, conversaciones sobre viajes y negocios. Todo encajaba en la imagen que mis padres siempre habían querido construir, un hogar digno de presumir. Aunque fuera una mentira, crucé el umbral sin tocar el timbre. Nadie se dio cuenta al principio. Estaban todos en el comedor. Reconocí las voces de mi madre, de Álvaro, de Clara. También la de un hombre que no conocía, que deduje era el padre de la novia. Al verme en la puerta, fue Clara la primera en girarse. Su sonrisa se congeló al instante. Luego, el efecto dominó fue inevitable. Mi madre dejó caer su servilleta. Mi padre se puso de pie, pálido. Álvaro frunció el ceño, como si le costara reconocerme con ese traje que nunca esperó verme usar. «Iván», dijo mi madre con voz temblorosa, «¿qué estás haciendo aquí?» Di 2 pasos hacia adelante. Lucía entró detrás de mí, despacio, y colocó la carpeta sobre la mesa, con un movimiento tan elegante como implacable. «No vengo a quedarme mucho», respondí. «Solo informaros de algo importante». Mi padre se irguió, intentando recuperar el control. «No es momento de hablar de tus problemas personales, Iván. Hoy es la fiesta de compromiso de tu hermano». No vine a hablar de mis problemas, lo interrumpí. Vine a hablar de esta casa. Hubo un silencio incómodo. Luego, solo miré la mesa, los rostros, la hipocresía, y sentí paz. Por primera vez, porque esa noche, en esa casa que ya no era suya, la verdad se sentó con nosotros a cenar. Y esa fue la comida más honesta que tuvimos en toda nuestra historia. El silencio que quedó tras mi declaración fue más elocuente que cualquier grito. Nadie se atrevió a decir nada más. Ni mi padre, ni mi madre, ni siquiera Álvaro, que solía ser el primero en hablar y el último en callar. Esa noche, el único sonido que se escuchaba era el de las cucharillas temblando contra el borde de las tazas y los pasos tensos de los invitados que empezaban a excusarse, uno por uno, para salir por la puerta trasera. Clara, de pie, sostenía su copa de vino sin beber. Su expresión había cambiado. Ya no era la de una novia orgullosa, sino la de alguien que había visto demasiado. Su padre, aún con el contrato en la mano, se acercó a ella y le susurró algo al oído. Ella asintió sin mirarme, y juntos abandonaron la casa, sin despedirse de nadie. No hubo lágrimas, solo una frialdad helada que anunciaba que algo se había roto y no volvería a pegarse. Yo permanecí quieto, observando. Mi madre seguía llorando, murmurando palabras sueltas que nadie entendía. Mi padre intentaba recomponerse, buscando alguna forma de negociar lo que ya no tenía solución. ¿Y Álvaro? Álvaro me miraba con una mezcla de rabia y derrota. En su rostro se dibujaba, por primera vez en muchos años, la sombra de alguien que comprendía, aunque fuera tarde, que el trono que creía tener nunca fue real. No dije nada más. No había nada más que decir. Había venido a mostrarles la consecuencia de sus decisiones, no a gritar verdades que ellos se negaban a aceptar. Me giré lentamente y salí por la misma puerta por la que, años atrás, había salido bajo la lluvia, sintiéndome vacío. Esta vez también llovía. Lucía me esperaba fuera, en silencio, con un paraguas abierto y la mirada firme. Me lo ofreció sin decir palabra, y juntos caminamos hacia el coche. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó mientras encendía el motor. La miré y respondí con voz baja. Cerrar este capítulo, esta casa, esta historia. Y mientras nos alejábamos de la casa de mi infancia, ahora mía,
Entendí que a veces el verdadero triunfo no está en vengarse, sino en tener el poder de hacerlo, y aún así elegir irse en paz. Pero la historia, claro, no había terminado, porque el pasado, cuando no se enfrenta, siempre encuentra la forma de volver. Pasó un mes desde aquella noche. Volví a Madrid y me sumergí de nuevo en la rutina de Lumina. Reuniones, desarrollos, presentaciones ante inversores. Todo fluía con precisión, casi como si lo ocurrido en Zaragoza hubiera sido solo un sueño incómodo, un eco lejano de una historia que ya no me pertenecía. Pero las cicatrices no se van tan fácil, no cuando han estado abiertas tanto tiempo. Una mañana de jueves, mientras revisaba informes financieros en mi despacho, la recepcionista llamó por el interno. Iván, hay 3 personas abajo. Dicen que son tu familia. Me quedé en silencio. No porque me sorprendiera, sino porque en el fondo lo había presentido. El pasado no llama solo una vez. Diles que suban, respondí con voz firme. Minutos después, la puerta se abrió. Entraron uno por uno. Primero mi madre, con el rostro apagado y el paso lento. Luego mi padre, visiblemente envejecido, los hombros caídos, sin rastro del hombre altivo que conocí. Y detrás, Álvaro, aún elegante, pero derrotado. Sus ojos evitaban los míos. Se quedaron de pie, incómodos, en medio de la oficina. Miraban alrededor con cierta incredulidad. La vista panorámica de Madrid, los muebles sobrios, el nombre Iván Ruiceo grabado en la placa de cristal. Todo les hablaba de una versión de mí que nunca imaginaron o que siempre negaron. ¿Por qué han venido?, pregunté sin levantar la voz. Mi madre fue la primera en hablar, con un susurro apenas audible. Estamos en una situación difícil. Perdimos la casa. Clara rompió el compromiso. Álvaro está desempleado. No tenemos dónde ir. Mi padre, tragando saliva, añadió. Pensamos que quizás podrías ayudarnos. Solo hasta que nos reorganicemos. Luego vino el pedido que me dejó helado. Álvaro pensó que tal vez podrías darle un puesto aquí, algo estable, para empezar de nuevo. Sentí el peso de esas palabras caer sobre mí como un muro. Aquellos que me llamaron fracaso ahora pedían ayuda. Pero no solo eso, buscaban entrar en el mundo que construí con el dolor que ellos causaron. No respondí de inmediato. Los observé y entendí algo que me dolió más que cualquier rechazo pasado. No habían venido por mí, habían venido por lo que tenía. El silencio se volvió espeso, pero ya no era yo quien temblaba, porque ahora el juicio empezaba, y sería justo, brutalmente justo. Me tomé mi tiempo antes de responder, no por indecisión, sino porque cada palabra que iba a decir merecía peso, claridad y memoria. Durante años había soñado con este momento, aunque nunca lo admitiera. No por venganza, sino por justicia, por dignidad, por cerrar un ciclo que siempre había estado abierto. Miré a cada uno con detenimiento. A mi madre, con su voz temblorosa, a mi padre, que ya no sostenía la mirada, y a Álvaro, que solo sabía estar erguido cuando se sentía admirado. Ahora, con el orgullo hecho cenizas, esperaba algo de mí, algo que nunca estuvo dispuesto a darme: respeto. No voy a echaros, dije por fin, pero tampoco voy a rescataros. Vi sus gestos contraerse. No soy vuestro salvador. No me criasteis para hacerlo. Me criasteis para resistir, para quedarme al margen, para aprender a vivir sin vosotros. Y lo logré. Mi padre abrió la boca para interrumpirme, pero levanté la mano y lo detuve con un gesto. Dijiste que yo no era digno de estar en tu mesa, que avergonzaba a la familia. ¿Y ahora quieres un asiento en la mía? Me levanté de la silla y caminé lentamente hacia la ventana.
Desde allí se veía toda la ciudad, vibrante, llena de gente que lucha, que cae y se levanta. Me giré y continué. Aquí en Lumina hay vacantes, pero no para directores, ni para diseñadores sin méritos. Hay puestos en mantenimiento, en logística, en limpieza. Si queréis trabajar, podréis aplicar. Seréis tratados como cualquier otro, sin apellido, sin privilegios. La palabra limpieza resonó en la sala como un disparo seco. Mi madre rompió a llorar. Mi padre cerró los ojos con fuerza, como si intentaran no escuchar. Y Álvaro me miró como si le acabara de escupir en la cara. ¿Nos humillas así?, espetó él. Por fin. ¿Nos rebajas a ese nivel? Me acerqué un paso. No os humillo, os ofrezco dignidad, la misma que me negasteis a mí. Yo la construí desde el suelo, y si queréis reconstruir, ese es el único camino. Álvaro se levantó de golpe, furioso. Nunca aceptaré limpiar los baños de tu empresa, Iván. Entonces no hay nada más que hablar, respondí, firme. Se giraron para marcharse. Mi madre entre lágrimas, mi padre sin decir palabra y Álvaro soltando un último insulto que ni siquiera registré. Cuando se cerró la puerta, me dejé caer en la silla. No sentí alivio, no sentí victoria. Sentí verdad. Había dado la oportunidad que ellos nunca me dieron, y la rechazaron, porque el verdadero fracaso no era mío, era de ellos. Hoy, al mirar atrás, no siento orgullo ni rencor. Solo una certeza tranquila. Hice lo que tenía que hacer. Esta no fue una historia de odio, ni un ajuste de cuentas impulsivo. Fue una de esas historias de venganza silenciosas, donde mayor acto de justicia no está en destruir, sino en demostrar que uno pudo levantarse sin ellos. No quise hacer daño. Quise mostrar la diferencia entre quien hereda el poder y quien lo construye desde cero, entre quien exige respeto y quien lo gana a pulso. La casa sigue vacía. No la vendí ni la reformé. Está allí, como un monumento a lo que fui y a lo que decidí no volver a ser. Porque uno puede perdonar, sí, pero también puede elegir no repetir. Y si tú, al igual que yo, alguna vez tuviste que tragarte las palabras para no romperte, deja en los comentarios, yo también callé. Quiero saber cuántos de nosotros seguimos de pie, a pesar de todo. Si esta historia te tocó, compártela. Quizás alguien, en silencio, aún necesite escucharla. Suscríbete para más relatos como este, porque a veces las historias más fuertes no se gritan, se susurran